Hola, ahora vamos a hablar del país Argentina, del valor de la moneda y de la inflación que tiene en su país. Antes de entrar de lleno en el tema, deberíamos hacernos estas tres preguntas. ¿Cómo afectará la inflación en Argentina? ¿Afectará en gran manera o solamente será relevante? ¿Cómo está la economía después de una pandemia? Pues esto y más preguntas las vamos a resolver en este tema. Ahora bien, tenemos ¿qué es la inflación? Pues la inflación no es nada más ni nada menos que el aumento generalizado y sostenido de los productos y servicios de nuestro mercado durante un tiempo establecido. Por lo general solamente duran un año. Cuando en general el precio sube, se pueden comprar menos bienes y servicios con cada austral o peso argentino, por lo que la inflación no es nada más que la constatación del poder adquisitivo de una moneda. Para establecer cuánto crece la inflación, se utilizan índices como el índice de producto o consumo, que es el incremento al nivel general de los precios. Veamos un pequeño ejemplo a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística para una mejor comprensión, tomando en cuenta de una variación del precio de la vivienda en los últimos 20 años. La inflación en Argentina de una vivienda ha significado una tasa de variación del 52.26%. Esto nos quiere decir que con lo que podíamos comprar antes con 1000 australes, ahora solamente podríamos adquirirlo si pagáramos 1562 australes. O sea, estamos abocados a la pérdida de valor adquisitivo en el tiempo de la moneda. Ahora, como podemos ver, la tasa de intercambio del peso argentino a dólar americano, y ahí está lo que equivale y su depreciación comparado al dólar americano. Ahora, como pudimos observar en la lámina pasada,
La economía y el valor tal de su moneda ha bajado considerablemente en el transcurso del tiempo, dándonos un claro ejemplo que el valor adquisitivo del dinero varía a través del tiempo. En El Salvador, el dólar estadounidense ha perdido el valor adquisitivo a través del tiempo igualmente, ya que los precios de la canasta básica varían a causa de diversas razones que afectan nuestra economía del día a día. Ahora un pequeño análisis con la comparación anterior, principalmente en nuestro país El Salvador, tienen índices más altos de pobreza que Argentina, dado que en los últimos tiempos la moneda del dólar estadounidense ha tenido muchos impactos de inestabilidad. Sin embargo, el índice de vida en El Salvador es muy alto, dado a diversas faltas en la canasta básica o los problemas arancelarios en las fronteras. Hablando de sueldos y jornadas laborales, desde noviembre del 2019, el salario mínimo vital y móvil es en Argentina de 16.87 dólares por 40 horas semanales de trabajo, haciendo una suma al mes de 67.50. O sea, en aurales la moneda de ellos sería de 13.599.30 australes. Ahora, determinando el valor de la moneda actual en Argentina, haciendo un hincapié en la conversión pasada, nos damos cuenta que la moneda tiene un valor muy bajo. Como queda en evidencia, el SMVM está devaluado y lejos de cubrir las necesidades elementales de, por caso de una familia tipo Argentina, padres o 2 hijos. Para comprenderlo bastante, tomar como parámetro la cifra estimada del INDEC para la canasta básica total, que considera alimentos, indumentarias, transporte, educación, vivienda y demás, que según su último informe ascendió a 44.521.25 para un grupo de familia de 4 integrantes, 2 mayores y 2 menores. Buenas, yo les voy a hablar sobre los procesos de inflación que ha tenido Argentina en los últimos años y que estos han querido irse actualizando. En la administración de Mauricio Macri se han enfrentado a los efectos inflacionarios de la unificación y que han querido ir actualizando de las tarifas de los servicios públicos, que han habido estado virtualmente congelados durante más de una década y que hasta la fecha no han podido reducir. Y aquí podemos ver una tabla donde se ven los diferentes niveles de inflación que ha tenido Argentina en los últimos años, lo cual ha iniciado durante la ley de convertibilidad en el año 1991, que fue cuando se fijó la paridad de austral con el dólar, y que posteriormente a eso se sustituyó la moneda por el peso, comenzando en Argentina un periodo drástico de reducción de inflación y posterior estabilidad del nivel de precios. También se han registrado incluso en años anteriores lo que es la deflación. Sin embargo, la inflación que se ha tenido promedio durante la presidencia de Carlos Menem fue, fue significativamente elevada, llegando a 69.7% anual, producto a la variación de precios registrada durante los primeros años, que fue de 147.5% anual, y luego de eso reduciéndola a 0%. La reducción de finales de los 90 se tradujo también en un periodo de deflación durante los 2 años del presidente Fernando de la Rúa. La variación de precios fue negativa, con una tasa anualizada de menos 1.1%. Y también lo que se llevó en el año 2002 fue un impacto a nivel de precios durante la presidencia de Eduardo Dualde, que tuvo una inflación anualizada de 29.3%. Tras un periodo de estabilidad de precios que vivió Argentina, la inflación volvió a ser un tema de preocupación en el año 2007, cuando la tasa anual superó el 20%, y estos niveles de inflación se caracterizaron la mayor parte de los años del gobierno de Christian Kirchner. También podemos darnos cuenta aquí en la tabla de la derecha de los 26 presidentes que han habido.
Han habido 6 de ellos que han tenido una inflación anual que han alcanzado incluso los 3 dígitos, mientras los otros solo han obtenido 2 dígitos o menos. Considerando la presidencia y la magnitud del fenómeno y los efectos adversos que la inflación tiene en la economía, la búsqueda de una solución debería ser una prioridad para las autoridades públicas y los diversos actores involucrados. Ahora vamos a ver la comparación de 15 productos básicos en Argentina y en El Salvador. Para obtener estos precios lo hicimos a través de las páginas web de dos supermercados de Argentina. Uno de ellos es Bea y el otro es Libertad. Para conseguir los precios de productos en El Salvador hicimos uso de la página web de Super Selectos. Nuestro primer producto de ejemplo es la leche entera Salud, 1 litro de leche en envase de Tetra Pak, que nos cuesta acá $1.40, mientras que en Argentina nos cuesta 77.44 pesos argentinos, lo que se convierte en 95 centavos y vimos que es un poco más barata. Ahora veamos lo que es el yogur Yes de 125 gramos. Nos cuesta 49 centavos, mientras que en Argentina en dólares nos viene a costar 3 centavos más de lo que nos cuesta en nuestro país. En estas siguientes tablas vemos que sí hay productos con más variación de precio, productos que son más caros en Argentina, como lo es el agua de 1.5 litros, acá nos cuesta 53 centavos, mientras que en Argentina costaría 83 centavos. Ya vemos que es bastante diferencia de precio, ya son 20 centavos más. El papel higiénico, que es un producto bastante básico, en El Salvador nos cuesta $2.25, este paquete de 4 rollos de la marca Dani, mientras que el papel felpita en Argentina nos viene costando $2.40. Igual vemos ahí un pequeño incremento de 15 centavos, como lo es también en la pasta Colgate Total Clean menta de 150 ml, nos cuesta $4.25, mientras que en Argentina viene a costar casi los $5. Para finalizar con los productos, tenemos uno de los que pudimos hacer coincidir y es un shampoo Head and Shoulder de 375 ml que en nuestro país cuesta $6.88, mientras que en Argentina cuesta $4.05 y pues la mostaza, que es un alimento que vemos que es sustancialmente más cara en Argentina. Así que podemos concluir con uno de los productos que hay ciertos productos que sí tienen precios más elevados que los que tienen en nuestro país, pero andan, por decirlo así, andan bastante cercanos. Probablemente esto del aumento en algunos productos se puede dar por lo mismo de la inflación. Sabemos que Argentina ha estado sufriendo pues problemas económicos debido a eso últimamente y puede ser una de las razones por las que hay productos que tienen un precio pues más alto que en nuestro país. Ahora hablaremos un poco sobre las razones de inflación en Argentina y nos dice Guido Sack, que es un profesor de la Facultad de Economía, que también lleva investigaciones relacionadas a esto, que en el caso de Argentina ya resulta muy difícil determinar cuál fue el origen de la inflación, pero pues se tiene estimado un 20-25% de inflación cada año y nos dice que ya es de forma inercial ese aumento que tiene y bueno, pues no es tan difícil desprenderse de ello. Uno de los saltos inflacionarios más altos que tuvieron en Argentina fueron en 2014 y en 2016 y estos fueron producto de las devaluaciones. Ahora vemos un planteamiento que creo que es uno de los más acertados y nos dice que los salarios es una de las razones de inflación en Argentina y es muy interesante lo que nos dice, que aunque ahora el tipo de cambio o los precios internacionales bajaran, la inflación nunca llegaría a cero, sino que lo que va a pasar es que se va a establecer entre un 20 a 25%. Y esto personalmente lo analizo o hago la comparativa con el cambio climático, que aunque se dejara de producir por completo, vamos a tardar años en volver a restablecer la atmósfera, por así decirlo, de contaminación. Es lo mismo que pasa en Argentina, que aunque los precios dejaran de subir, aunque el tipo de cambio bajara, que las tarifas bajaran, pues la inflación nunca va a llegar a cero.
y esto se debe a una puja distributiva en donde si se suben los salarios, pues la gente le sube los precios a la canasta básica. Y es un pensamiento pues que el ingeniero nos hacía ver en clases, que aunque haya un aumento de salarios, perdón, siempre va a ir detrás un aumento en los productos y al final se cae en un círculo donde esto se vuelve a repetir y la ganancia que, valga la redundancia, se gana con subir los salarios, pues se vuelve a perder porque los precios de las cosas vuelven a subir. Es un círculo vicioso. A raíz del pensamiento anterior de que los salarios son una de las razones de inflación en Argentina, nace esto de que es muy difícil poder acabar con la inflación o poder disminuirla, ya que, por así decirlo, ninguno de los sectores está dispuesto a dar su brazo a torcer, ni el empresario lo va a hacer, ni los trabajadores. Entonces, de igual forma, como nos mencionaba el ingeniero en clases, es necesario acá la intercepción del Estado, que el Estado cree pues un programa o medidas para contrarrestar pues los efectos negativos que pueda tener si uno de los dos sectores antes mencionados llega a ceder. Entonces ya es un problema bastante complejo de solucionar y necesita de mucha expectativa, de mucha coordinación de parte del gobierno, de algo bien planeado. Vamos a seguir con lo que es la determinación de la inflación. Para determinar la inflación nosotros tenemos que conocer un histórico. En este caso tiene que ser la inflación de 2019 y compararlo con la inflación de 2020. Pero como bien sabemos, aún no hemos llegado hasta diciembre. Entonces lo vamos a determinar con los datos de inflación que tenemos actualmente. Entonces nosotros tenemos que conocer un histórico, como ya lo había mencionado. Y aquí tenemos el de diciembre. Y al hacer la suma de estos datos, vamos a tener el resultado de 6.309.88. Entonces, estos datos nosotros los vamos a también a sumar los de octubre. Y esto nos va a dar la cantidad de 8.282.12. Entonces, ya tenemos todos estos resultados de acuerdo a una tabla, que es la tabla de precios al consumidor de un conjunto de elementos de la canasta básica. Entonces, nosotros necesitamos esta cantidad de productos que ya nos está brindando un indicador de la página del país para determinar cuál fue la inflación que obtuvo en todo el año. Pero entonces, no solo necesitamos eso, sino también necesitamos una fórmula. Entonces, para determinar la inflación de este país, se tomó los datos del mes de diciembre y de octubre, como lo mencioné, y utilizó la fórmula de inflación, que sería el IPC actual menos el IPC antiguo, esto sobre el IPC actual multiplicado por 100. Entonces, al aplicar esta fórmula, nos dio un resultado de inflación de 23.81. Entonces, ahora vamos con la situación económica de Argentina. Como bien sabemos, el COVID-19 fue la causa de una inflación grande, de pobreza, de todo en muchos países de Latinoamérica. Históricamente Argentina era un país considerado casi de primer mundo, al igual que Chile. Estos países eran en vías de desarrollo pero muy avanzadas. Entonces, nosotros vemos nuestro resultado que es de 23.81, pero la variación acumulada de ellos es de 26.9. Pero no nos dejemos engañar, llevamos una diferencia de como 3%, pero aquí varían muchísimas cosas que nosotros podemos ignorar porque son datos cambiantes, datos que van con el tiempo, pueden subir, pueden bajar. Entonces por eso es la variación de tiempo en el tiempo sobre el porcentaje. Entonces vamos a ver los mayores aumentos de octubre, que fue la prenda de vestir y calzado a un 6.2 y los alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, como podemos
fijar en esta grafiquita, estas fueron las variaciones mensuales y el nivel que genera el IPC, que el IPC es el índice de precio al consumidor. Entonces, la cantidad de precios relevados de octubre fue similar a la de septiembre. Ninguna de las divisiones del índice de precios al consumidor debe imputarse por el nivel general. Entonces, si vemos aquí dice específicamente: a causa de la pandemia global de COVID-19. Aquí se me desvió un poquito. Ahí está. Entonces, la situación actual del país es dada por el COVID-19. El COVID-19 hizo que muchos países fracasaran y Argentina no fue la excepción. Entonces Argentina está pasando por una inflación, una alza de precios muy grande. Y si podemos leer, dice que aunque la división de prendas de vestir y calzado fue que mostró el mayor incremento, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor incidencia de todas las regiones que se destacaron en este último caso. En verduras, tubérculos, legumbres y frutas, que son productos básicos de la canasta básica, como habíamos dicho en la tabla anterior, que eso era lo que se tabulaba en esa matriz. Entonces, la situación actual de Argentina puede decir que está pasando una crisis económica realmente, porque la inflación de ellos no se detiene. La inflación va avanzando mucho más mientras pasa el tiempo. Y es muy sorprendente. ¿Por qué? Porque Argentina siempre se ha destacado por tener una de las mejores economías de Latinoamérica, y que a causa de raíz del COVID-19, como su propia página de gobierno lo ejemplifica, nosotros podemos ver que incluso en El Salvador sí ha afectado grandemente, pero en otros países ha sido mucho peor, de cierto modo. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez en una comparativa podemos decir: pero el precio está barato. Sí, para nosotros es barato en comparación a lo que compramos, pero es lo que nosotros ya hemos consumido por mucho tiempo. Ya ha habido inflaciones que han hecho que los productos de canasta básica suban y no puedan mantenerse. Entonces, ya se ha pasado esa crisis. Nosotros podemos decir que pues sí se puede superar, pues todavía tenemos para comer, al igual que ellos, pero la inflación cada vez va siendo más grande y va siendo más preocupada para los demás. Así que esta ha sido mi participación por el momento. Otro factor importante para la situación económica es del Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a ver que el Producto Interno Bruto interanual fue de 19 menos 1%. Y este total es el resultado del consumo, tanto privado como público, esta inversión, las exportaciones y las importaciones. Entonces, suma más suma y la resta de estas forman el Producto Interno Bruto. Entonces, en el otro, en el desestacionalizada, entonces vamos a ver que respecto al trimestre anterior vamos a tener un menos 16,2%, como se hace la misma operación para obtener este resultado. Entonces, vamos a pasar para ver cuáles fueron las áreas más afectadas. Entonces, en este 2020 el Producto Interno Bruto se contrajo un 16,2% en estos términos respecto al primer año, y el 19,1% en comparación del interanual frente al periodo de 2019. Entonces, los 16 sectores que disminuyeron su producción en el segundo trimestre fueron los hoteles, que cayeron un menos 73,4%, que vamos a ver esto en un pequeño gráfico muy bonito, y otras actividades de servicios sociales y personales un menos 67,7%. Y en apertura, por el otro lado de la demanda, también se observaron componentes destacándose de la formación total de capital fijo menos 38,4% y del consumo privado del 22,3%.
Las restricciones globales al significativo de actividades económicas en todos los países, dado el fenómeno excepcional de las estimaciones de cuentas nacionales del segundo trimestre. Entonces, el 2019 fue un poco año mejor, pero el 2020 se vino a ver afectado por el famosísimo y lastimosamente mortal COVID-19, que ha hecho que la circulación de las personas sea poca. ¿Por qué? Por las restricciones globales que han habido en todo el mundo. Entonces por eso la cadena hotelera cayó ese 73.4%, que es realmente alarmante para un país que tiene mucho turismo y tiene mucha inversión hotelera. Así como en nuestro país, que el aeropuerto pues estaba dando en quiebra, pues así pasó en estos otros países donde existían otras inversiones grandes que se necesitaban suplir económicamente. Entonces, en este gráfico podemos apreciar los sectores que han sido afectados y el Producto Interno Bruto por cada uno de los sectores, y esto tiene una variación porcentual al año anterior. Eso es en base al segundo trimestre del 2020. Entonces aquí podemos ver que en las agriculturas un menos 10%, en la pesca un menos 14%, las exportaciones de minas y canteras, menos 18,3%, y así sucesivamente se pueden apreciar los sectores que han sido afectados, y que esto da un PIB de menos 19.1% total, que le vamos a sombrear aquí, que aquí dice que el porcentaje que se ve del colorcito como marrón que está ahí es un porcentaje negativo por sector, y que sería este es el resultado negativo por sector, y este que aparece acá es la incidencia negativa del sector en total, esta parte que tenemos aquí. Entonces eso sería lo que estaría afectando un poco los sectores, todo lo del COVID, y ha sido parte fundamental del retraso económico que ha tenido el mundo, y en este caso Argentina. Más adelante se va a ver una comparación de la situación económica actual más desglosada, porque es un versus. Aquí estamos tocando los factores más importantes, tanto de producción como el índice de precios de consumidor. Así que más adelante se va a apreciar un versus entre muchos sectores que se vieron afectados, y vamos a hacer una comparación con el país, y tal vez se puede llevar una sorpresa uno con ese versus.